amigos, con 83 votos negativos y 43 votos a favor, el Pleno de la Asamblea no aprobó el incremento de 1 punto al IVA del 13% de manera permanente y el aumento al 15% de manera temporal. Este es el primer revés que sufre el presidente Daniel Noboa Sin en su mandato. El gobierno esperaba los apoyos para esta medida en el marco del conflicto armado interno en el país. Hoy nos acompaña Jaime Guevara, con quien abordaremos el segundo y definitivo debate del proyecto de ley para financiar la guerra contra el terrorismo. Asambleísta Jaime Guevara, ¿qué pasó en este debate? ¿Por qué no se obtuvo el respaldo de la Asamblea Nacional a la propuesta de subir el IVA para enfrentar también la crisis social y económica que enfrenta el país? Buenos días, bienvenido. Buenos días, mi estimada Anaís. Un atento saludo a los amigos que siguen AmaTV. Debemos indicar que el análisis que hizo la Asamblea, habían 3 informes, uno de mayoría, 2 de minoría, pero lo que se ha buscado, y todos los sectores nunca habían los votos para decir no se le cargue el espacio impositivo al pueblo ecuatoriano, a la clase media, a la clase baja. Entonces se le dio opciones para que puedan generar ingresos de la banca, de las cooperativas, de los sectores que están haciendo la salida de capitales, como también aquí hay, ojo, para los que generan mayores ingresos también dice el espacio de la construcción, les redujeron impuestos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo señalar? Y esto es legal, mi estimada Anaís, amigos del pueblo ecuatoriano. Lo que hizo la Asamblea Nacional el día de ayer es que del primer informe, del informe de mayoría, lo dividieron en 5 bloques. Y esto, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí da lugar a que alguien piense, dice, están haciendo retroactividad el 135 de la Constitución, pero básicamente lo que no se considera es fallos constitucionales anteriores, que eso se le considera bloques de constitucionalidad que tienen el mismo rango de lo que dice la Constitución. Entonces aquí no se hizo nada reñido contra la ley. Entonces pasó que el primer espacio dicen, no señor, no queremos que se le cargue al pueblo ecuatoriano, pero sí el tema de la banca, y no quiere decir que ellos no paguen, y simplemente ahí hay una carga bastante alta, sí señor, y que yo debo señalar, con los demás espacios salía la misma recaudación, se le daba para el Ejecutivo. Pero como él es colegislador y lo cierra la Constitución, se le remitía para que él pueda darle su pronunciamiento. Pero fue tan ágil, mi estimada Anaís, y yo ahí no debo decir que no ha habido una estrategia del gobierno para que pueda decir, oiga, en menos de 3 horas ya nos devolvieron el veto. Y usted sabe que un semejante articulado, eso no se lo hace pues, en media hora y en 3 horas. Entonces, hoy tenemos el nuevo espacio que ingresó el día de ayer, nos empezaron ya a circular de manera inmediata, que aquí el presidente, ¿qué es lo que está señalando? Vean, señores de la Asamblea Nacional, y que, ojo, él podía tener objeción y él podía también decir de manera muy simple, señores, yo no estoy de acuerdo en que ustedes hayan subido otro tipo de impuestos, pero por norma constitucional, si el que tiene la titularidad no se queja de aquello, estamos diciendo que sí es posible desarrollar. ¿Y qué dice ahora? La diferencia es que en este momento, señores, dice, queremos que esto sea permanente y discrecional. Entonces, aquí tenemos 30 días y ahí vamos a saber cómo va a ser el análisis porque de la manera rápida también que lo leímos, vamos a analizarlo en detalle para dar nuestro pronunciamiento, pero siempre se ha buscado precautelar que no se le ponga la carga impositiva a la gente de la clase media, a la gente de la clase baja. El Ejecutivo insiste en subir el IVA. Es parte de esta objeción que ustedes ya la conocen. ¿Cuál sería la posibilidad que tiene la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional tiene 3 espacios muy claros. Es decirles que se allana, o sea, decirle sí, decirle no o modificarlo también, porque ya no hay espacio adicional. Lo único que debe estar claro que el camino más fácil es decir que sea la mitad más 1. Y ahí yo estoy convencido que todavía es muy prematuro adelantar que se vaya a allanar de manera muy apresurada, porque todos han tenido un sentimiento de que pueda darse este espacio de subida. No. Entonces, como tal, en estos 30 días, lo que yo estoy convencido, porque esto es el sentimiento de los distintos bloques, no es que se va a dejar pasar por Ministerio de la Ley, porque sería lo más inconsecuente, porque aquí están corriendo ya los 30 días que permitan dar un pronunciamiento a la Asamblea y que dentro de aquello la expectativa del Ecuador sí está
en los brazos y en los ojos de todos los asambleístas para decir cuál es su posición y cuál va a ser, en este caso, su mensaje directo. Y lo que hemos dicho el día de ayer es que sí, al darle el apoyo para el conflicto interno y para que salde los espacios que tiene el país como falta de liquidez. Y lo que no se ha dicho es que su espacio de subida del 12 al 15% son medidas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero estábamos escuchando también al constitucionalista y hay otros expertos en derecho constitucional que también coinciden con esto y que es algo claro que la Asamblea Nacional no puede crear impuestos. A ver, al decirnos, esto es parte de un análisis, pero el tema muy práctico es, y ratifico, el dueño de ese espacio de subir, modificar impuestos es el presidente. Y ahorita ya pasó el tema de tratamiento del día de ayer. Pero si el titular dice no se queja y no nos reclama, oiga, y también hay fallos. Y hay fallos del año 2021. Y yo lo voy a hacer llegar, mi estimada Anaís, porque eso ya crea la jurisprudencia del bloque de constitucionalidad que tiene el mismo rango de la Constitución. Entonces, yo estoy convencido que el presidente hizo llegar y nos hizo llegar desde la presidencia de la Asamblea pronunciamientos de la Corte Constitucional en el que dice si hay un pronunciamiento de la Asamblea en la que no haya simplemente retroactividad, eso puede ser considerado como tal. Entonces, esto estaba fríamente calculado, mi estimada Anaís, pero es parte del ejercicio democrático y desde la Asamblea lo que tenemos que hacer es precautelar que se cumplan las normas de aplicación y nosotros somos los primeros llamados a hacer que se cumpla la Constitución. Ahora, bueno, también parte de la bancada de los asambleístas independientes se abstuvieron a este incremento del IVA. ¿Por qué, asambleísta? Bueno, básicamente nosotros no dimos el espacio de decir para el sí o para el no, es porque no estamos de acuerdo en la forma como se trató. Se dieron más espacios, ojo, sugerencias que no fueron consideradas. Fue por aquello. ¿Por qué? Nosotros decían, ¿por qué no se le topa a las telefónicas? Y estamos hablando de Claro, de Movistar. Ellos solamente firmando, no se necesita otra cosa. Solamente firmando ya tenían 600 millones de dólares ahí. Y esto, vea, no fue considerado. Lo otro, a los que se les hizo la remisión de intereses, más de 1.200 millones de dólares, se les dijo quedan exentos. ¿De qué? Del cobro de los intereses, recargos y moras. A ellos no se les exige absolutamente nada. Y parte de la iliquidez que vive el país es porque en estos 3 últimos gobiernos, no es la culpa de Noboa, ¿qué es lo que pasa? Ahí se les ha ido condonando, pero esos dineros que van a ingresar siempre están diciendo, vea, me acojo a la remisión de intereses, el capital, ¿qué están haciendo? Simplemente se le da más tiempo. Ese dinero que no ha ingresado, esas fueron las principales consideraciones, mi estimada Anaís, porque todos tenemos que cargar. Resulta, los que más se han beneficiado de la remisión de intereses, resulta que no pasa nada. Entonces, la legislatura, estamos legislando para los que no pagan. Entonces, ese fue nuestro mensaje y al no haber sido acogido, nosotros habíamos indicado que no vamos a proceder porque no es justo el tratamiento que se está dando para los que son más grandes que hacen inversión en el país y siguen diciendo yo solamente me acogí a la remisión de intereses y el pago déjeme para ver cuándo yo lo puedo hacer. Esas han sido nuestras principales consideraciones, mi estimada Anaís. Ahora bien, bueno, con este impuesto a la banca y a las cooperativas, también el Banco Central ha dicho que esto resta liquidez también al sistema financiero. Bueno, a ver, sí hablan que puede ser más o menos unos 1.080 millones de dólares, pero no se olvide también que hay ganancias importantes y decimos que ellos pagan un 25%. Sí, ahora se les va a gravar proporcionalmente desde el 5% hasta el 25% los que ganaren más de 100 millones de dólares. Pero ¿cuál es lo que no se ha dicho? Que también ellos deben hacer un espacio en que deben bajarse los intereses. Los intereses en el Ecuador son demasiadamente altos. ¿Y quiénes están regulando? Los mismos bancos. Entonces, este es un espacio en el que nosotros decimos, vea, el análisis hay que hacerlo íntegro, hay que hacerlo completo. Y lo fundamental, aquí debería abrirse también un abanico para que venga una banca internacional, para que puedan competir, se puedan regular espacios de intereses que en una economía dolarizada,
tenemos en promedio del 17, 18 hasta el 19% de interés. Entonces es extremadamente alto. Así es que eso habría que irlo desarrollando, pero esto no lo puede hacer mediante decreto o mediante el Ejecutivo o también mediante una ley, el ámbito de lo que significa regulación de intereses. Esto ya depende de mercado en el que los bancos puedan competir, pero todos tiendan a la baja. Pero aquí cada vez se sigue subiendo. Entonces, en esas condiciones hay que seguirlo revisando, pero de momento todos queremos contribuir para la difícil situación que pide el país y que acá nos está faltando algo, mi estimada Anaís. Las cifras no son sinceradas. ¿Por qué? No nos han dicho cuánto realmente cuesta el conflicto. Y esto yo creo que no es lo más adecuado, hasta para poder saber y decir si es la instancia de control que va a hacer la revisión. Aquí está una arca abierta. Y entonces decimos, a ver, nos dicen que puede ser 200, que es 400, que puede ser 1.000 millones anuales, pero eso no le hace bien. Y hay que ser sinceros para decir, vea, vamos nosotros a dar los recursos que hacen los ecuatorianos, ¿para qué? Para pagar a los gobiernos seccionales que tienen derecho, para pagar al IES, para pagar los intereses que está con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es lo que queremos también que se abra. Pero, ¿usted le ha escuchado que el ministro de Economía nos diga cuál es la cifra real? No nos han dicho absolutamente nada. Cada quien hace proyecciones y nosotros hemos tenido que sacar de los estándares que están saliendo, tanto pronunciamientos del Banco Central o de lo que dicen los demás sectores. Entonces, eso no le hace bien. En esas condiciones, yo estoy convencido que el día de hoy también hay que estar claro, algún momento tendrá que hablar el gobierno de focalizar los subsidios, pero esa es una palabra que a todos les pone en alerta y yo digo, vea, simplemente eso debe ser parte, pero un ejercicio bien hecho en los que nadie les puede quitar a la gente que menos tiene, llamemos a nuestras nacionalidades, pero la base de datos, ¿quién la tiene? La tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la base de datos lo tiene el Ministerio del Interior. Entonces, como tal, este espacio ha iniciado y estamos prestos. ¿Y la focalización de los subsidios, asambleísta, sí se podría respaldar en la Asamblea Nacional? Bueno, es un tema tan delicado que yo digo, ahí sí debo hacer un pronunciamiento individual. Si es que está bien dirigido, llamemos especialmente el tema del gas. Y usted ha visto, una familia promedio, ¿cuántas bombonas de gas consume al mes? Es una. Pero hay gente que consume para calentar las piscinas. Eso es un negocio que tiene que tener un espacio de control de gas industrial. En el caso de vehículos, llamemos el diésel, ese tiene que ser preservado. Todo lo que sea sector productivo, todo lo que es transporte, pero eso le corresponde al Ejecutivo como tal. Y ahí en esa perspectiva, yo le debo decir, hay que dar el control para que ahorita el subsidio por principio debe decir redistribuir a los que menos tienen, pero hoy se está redistribuyendo a los que más tienen. Esa es la gran distorsión que tenemos. Entonces, en esta parte difícil que vive el país, nosotros estaremos para ser ese punto de inflexión, pero sereno, en que permita conocer que no estamos para agravar a la gente que menos tiene, sino a los sectores más pudientes, y no es decir que quiera señalarse que aquí es un pecado que la gente tenga algo de recursos, sino que vaya proporcional de acuerdo a las gananciales y de acuerdo a lo que ellos tienen, para que no sea simplemente la clase media, la clase baja, la más golpeada. Entonces, esa es nuestra tarea y este ha sido el análisis que hemos hecho como sectores independientes, pero que también estamos para arrimar el hombro para salir de esta difícil situación en que las encontramos y que de paso finalmente no es que esto va a durar 6 meses, esto va a durar un tiempo considerable y también que las cifras de lo que ha pasado en el control de las detenciones, me refiero, en estos controles que hay que aplaudir a la Policía Nacional, al Ejército Ecuatoriano, pero queremos saber al final las cifras. ¿Han bajado realmente de lo que teníamos antes a lo que estamos ahora o están simplemente maquillando a alguien? Y yo me atrevo a decir esto porque eso tampoco tenemos de cifras muy claras. ¿Y los detenidos dónde están? Mi estimada Anaís, es una cantidad altísima. ¿Dónde están? Entonces, eso es lo que nosotros queremos señalar y para ser parte de las soluciones, pero con absoluto conocimiento. Por eso escuchaba a la ministra de Gobierno que decía que necesitan estos recursos para la construcción de las cárceles. Vea, y al hablar de cárceles, el tema es, no se resuelve construyendo más cárceles, sino teniendo control de las cárceles que tienen en este momento. Y yo lo digo en Pastaza. Tenemos también una que nos dice, vea, de premio a que trabajan para el turismo, es la provincia más conservada, tiene 7 nacionalidades. Vea, yo sé que puede hacerlo el Ejecutivo, pero en los sitios que hasta este momento, mi estimada Anaís, no nos dicen dónde va a ser.
Y ahí no existen, y yo le digo con absoluto conocimiento, ahí no están permisos ambientales que le permita señalar la ley, porque la ley le dice que tiene que hacerse una consulta libre, informada y tiene que levantar actas. Eso no lo hay de ningún sitio. Al presidente le están mal informando, porque el hecho que haga una contratación de la manera que le pueda desarrollar, vea, tiene que cumplir con la ley. Todos los estudios y todos los habilitantes deben estar completos. La tenencia de la tierra, vea, créame que ha sido difícil, están en un lado, en el otro lado. Es un secreto a voces que dice, vea, no le den información para que no se genere zozobra en Pastaza. Porque al final, mi estimada Anaís, de lo que hemos visto, llamemos en Cotopaxi, que es lo más cercano a nosotros, en el entorno donde está una cárcel, ¿acaso que queda un remanso de paz? Y ese ha sido nuestro pronunciamiento, y le digo sí como asambleísta de Pastaza, que donde va una cárcel no es que se quede el entorno de paz, queda la sociedad nuestra, no quedará como está ahora. Y en esa perspectiva, si dicen es recursos hasta para las cárceles, pero díganos cuánto. Entonces, ese sinceramiento de temas significa que todos debemos estar, lo que dice la Constitución, vea, acceso a la información, pero el primer mandado ahí llamado a hacerlo cumplir es el mismo presidente y todas las dependencias del Ejecutivo. Eso le puedo señalar, mi estimada Anaís. Muchísimas gracias, asambleísta Jaime Guevara, por acompañarnos en este espacio de entrevistas de opinión. Que tenga un excelente día miércoles. Que pase muy bien. Saludos cordiales.